Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, drama y secretos ocultos detrás de las brillantes fachadas de los matrimonios turcos. Sí, hoy vamos a hablar de amores prohibidos y matrimonios que, créanme, los van a dejar con la boca abierta. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, tradiciones arraigadas y emociones intensas. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque cada semana les traigo contenido fascinante y diferente. Así que si les gusta el drama, la cultura y las historias que te dejan pensando, este es su lugar. Bien, ahora sí, pongámonos cómodos y adentrémonos en este intrigante tema. Los matrimonios en Turquía, como en muchas culturas, son pilares fundamentales de la sociedad. A menudo están rodeados de tradiciones ancestrales, expectativas familiares y un fuerte sentido del deber. Sin embargo, debajo de esta superficie de formalidad y compromiso, a veces florecen amores prohibidos que desafían las normas sociales y ponen a prueba los límites del corazón. Vamos a empezar con una historia que me encontré investigando, que me dejó realmente pensando. Imaginemos una joven, criada en una familia tradicional y conservadora, cuyo matrimonio fue arreglado desde temprana edad. Ella, desde pequeña, supo que su destino era unirse a un hombre al que apenas conocía, un hombre elegido por su familia para asegurar el bienestar económico y social de la misma. En su mente, los sueños de una vida construida sobre el amor romántico eran relegados a cuentos de hadas, narraciones fantasiosas sin lugar en su realidad. La tradición en estos contextos se erige como un muro infranqueable, un dictado familiar que silencia los anhelos personales. Los padres, con la mejor intención del mundo, o eso creen ellos, seleccionan al futuro esposo basándose en criterios pragmáticos, su posición social, su solvencia económica, su linaje. El amor, ese intangible y volátil sentimiento, se considera un lujo prescindible, un ingrediente secundario en la receta del éxito matrimonial. Aunque al principio intentó aceptar su destino con resignación, pronto conoció a alguien que despertó en ella sentimientos que jamás había experimentado. Un amor verdadero, intenso y, sobre todo, prohibido. Este hombre, quizás un amigo de la infancia con el que compartía juegos y confidencias en los veranos de la niñez, un colega del trabajo que la hacía reír con sus ocurrencias, o incluso un miembro de la familia política, un cuñado comprensivo que percibía su tristeza silenciosa, representaba todo lo que ella anhelaba: libertad, pasión y una conexión profunda. Su relación, por supuesto, tuvo que ser mantenida en el más absoluto secreto. Cada encuentro, cada palabra intercambiada, cada mirada robada era una aventura peligrosa, un desafío constante a las convenciones sociales. El miedo a ser descubiertos, a deshonrar a su familia y a sufrir las consecuencias de sus actos era una sombra constante sobre su felicidad. Imaginen la tensión palpable en cada conversación, la necesidad de borrar cualquier rastro de la relación, la constante paranoia de ser descubiertos por un familiar indiscreto o un vecino chismoso. Pero el amor, como sabemos, es un fuego que arde con fuerza, y para muchos, es un riesgo que vale la pena correr. Esta mujer, atrapada entre el deber y el deseo, tuvo que tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. ¿Debería seguir el camino trazado para ella, renunciando a su propia felicidad en aras de la tradición y el honor familiar? ¿O debería arriesgarlo todo por el amor, enfrentando las consecuencias, por dolorosas que fueran? Era un dilema existencial, una encrucijada donde el corazón y la razón libraban una batalla sin cuartel. Esta es solo una de las muchas historias que se esconden detrás de los matrimonios turcos. Y es que la presión social y familiar, las expectativas culturales y los arreglos matrimoniales pueden crear un terreno fértil para la infelicidad y el deseo de buscar el amor en otros lugares. Los muros que la sociedad construye alrededor de los individuos, las rígidas normas de conducta y la falta de libertad individual pueden sofocar el alma y despertar la necesidad de buscar un escape, un refugio en brazos de alguien que entienda sus anhelos y frustraciones. Pero no todos los amores prohibidos en Turquía son iguales. Algunos son el resultado de la insatisfacción en el matrimonio, la monotonía de la rutina, la falta de comunicación y la ausencia de pasión. Otros son el producto de la atracción irresistible entre dos personas, una química inexplicable, una conexión instantánea que desafía toda lógica. Y otros, aún más complejos, involucran dinámicas de poder, secretos familiares y venganzas ocultas. En estos casos, el amor se convierte en una herramienta,
una pieza más en un juego de ajedrez donde la manipulación y el engaño son las reglas. Piensen en otra situación: un hombre de negocios exitoso, casado con una mujer hermosa y respetable, una figura pública impecable que cumple a la perfección con las expectativas sociales. Sin embargo, este hombre se siente vacío y desconectado emocionalmente. Su matrimonio es una fachada, una representación teatral donde ambos interpretan sus roles a la perfección, pero detrás del telón se esconde una profunda soledad. En su vida entra una joven ambiciosa y atractiva, una asistente personal, una becaria, o una joven artista que lo admira y lo hace sentir vivo de nuevo. Él se ve envuelto en una relación clandestina, arriesgando su reputación, su matrimonio y su estabilidad familiar. ¿Qué lo lleva a tomar esta decisión? Es la búsqueda de la juventud perdida, la necesidad de sentirse deseado, la reafirmación de su virilidad y poder, o simplemente la incapacidad de resistirse a la tentación. Las razones pueden ser muchas y variadas, pero lo que está claro es que este tipo de relaciones, aunque puedan parecer atractivas al principio, suelen estar llenas de complicaciones y consecuencias dolorosas. El engaño o la culpa, el chantaje emocional y la constante amenaza de ser descubierto pueden convertir una aventura apasionada en una pesadilla. Ahora, quiero hablarles de un aspecto importante de estos matrimonios y amores prohibidos: el papel de la familia. En Turquía, la familia es la unidad social más importante y sus decisiones, tradiciones y valores tienen un peso enorme en la vida de sus miembros. La opinión de los padres, los hermanos mayores, los tíos y los abuelos puede influir significativamente en las decisiones individuales, especialmente en lo que respecta al matrimonio. Un matrimonio no es solo la unión de dos personas, sino la unión de dos familias. Y las expectativas familiares a menudo pueden ser una fuente de presión y conflicto para los cónyuges. Si un matrimonio no cumple con las expectativas de la familia, o si uno de los cónyuges desafía las normas familiares, las consecuencias pueden ser graves. La presión para tener hijos, para mantener el estatus social, para apoyar económicamente a la familia extendida y para seguir las tradiciones puede generar tensiones internas y conflictos conyugales. El honor de la familia es un concepto muy importante en la cultura turca, y cualquier acto que se considere una deshonra puede acarrear graves represalias, incluyendo el ostracismo social, la violencia e incluso, en casos extremos, el llamado crimen de honor. Por lo tanto, aquellos que se atreven a desafiar las normas sociales y a seguir sus propios corazones deben ser increíblemente valientes y estar preparados para enfrentar las consecuencias de sus actos. El estigma social, la exclusión familiar y la condena pública pueden ser un precio muy alto a pagar por el amor. Pero, ¿qué pasa cuando el amor prohibido surge dentro de la propia familia? Imaginemos un romance entre un primo y una prima, o entre un cuñado y una cuñada. Estas situaciones, aunque pueden parecer tabú, no son tan raras como podríamos pensar, y a menudo están rodeadas de un gran secretismo y culpa. La proximidad familiar, la convivencia diaria y la familiaridad pueden despertar sentimientos inesperados y generar atracciones prohibidas. Las consecuencias de estas relaciones pueden ser devastadoras para la familia, causando divisiones, rencores y un profundo dolor. El miedo a la desaprobación social, el deseo de proteger a los seres queridos y la lucha interna entre el deber y el deseo pueden crear una tensión insoportable. La confianza se rompe, las relaciones se deterioran y la familia se desgarra por dentro. Y hablando de tensiones, no podemos olvidar el papel de la religión en todo esto. Turquía es un país mayoritariamente musulmán, y aunque es un estado secular, la religión sigue teniendo una gran influencia en la vida social y familiar. El Islam condena el adulterio y las relaciones extramatrimoniales, y las personas que se involucran en este tipo de relaciones pueden ser objeto de juicio y condena por parte de la comunidad religiosa. La culpa, el remordimiento y el miedo al castigo divino pueden atormentar a aquellos que se atreven a transgredir las normas religiosas. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja que la simple aplicación de preceptos religiosos. Muchas personas, incluso aquellas que se consideran religiosas, luchan con sus deseos y emociones, y a veces se ven envueltas en situaciones que contradicen sus creencias. La fe y la pasión, la razón y el instinto, la tradición y la modernidad se entrelazan en un conflicto interno que puede resultar devastador. Lo que me parece más interesante de todo esto es la capacidad humana de amar, de sentir pasión y de desafiar las normas establecidas. A pesar de los riesgos y las consecuencias, muchas personas están dispuestas a arriesgarlo todo por el amor.
Esto demuestra la fuerza del corazón humano y la importancia de seguir nuestros propios sentimientos, incluso cuando el mundo nos dice que no debemos hacerlo. La búsqueda de la felicidad, la necesidad de conexión emocional y la rebeldía ante las imposiciones sociales son motores poderosos que pueden impulsar a las personas a tomar decisiones arriesgadas. Por supuesto, no estoy diciendo que los amores prohibidos sean algo bueno o que debamos alentarlos. Simplemente estoy tratando de entender las motivaciones y las circunstancias que llevan a las personas a tomar estas decisiones, y de explorar la complejidad de las relaciones humanas en el contexto de la cultura turca. Es un tema delicado, lleno de matices y contradicciones, que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, el papel de la sociedad y la libertad individual. Es importante recordar que cada situación es única, y que no podemos juzgar a las personas sin conocer sus historias y sus circunstancias. Lo que para algunos puede ser un acto de rebeldía y egoísmo, para otros puede ser una búsqueda desesperada de la felicidad y la realización personal. La empatía, la comprensión y la apertura mental son fundamentales para abordar este tema con sensibilidad y respeto. En conclusión, los matrimonios turcos y los amores prohibidos que a veces florecen en su seno son un reflejo de la complejidad de la sociedad y la naturaleza humana. Las tradiciones, las expectativas familiares, la religión y la presión social pueden crear un entorno donde la infelicidad y el deseo de buscar el amor en otros lugares se convierten en una realidad. Estos amores prohibidos son un síntoma de una sociedad en transición, donde las viejas costumbres chocan con las nuevas ideas y donde la individualidad lucha por abrirse paso en un mundo dominado por la tradición. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Recuerden que esto es solo una pequeña muestra de las muchas historias que se esconden detrás de las fachadas de los matrimonios en Turquía. Cada familia, cada pareja y cada individuo tiene su propia historia, y es importante escucharlas con atención y respeto. Ahora, quiero agradecerles por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, así que los invito a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué piensan de los matrimonios arreglados? ¿Creen que el amor puede justificar romper las normas sociales? ¿Conocen alguna historia similar? Déjenme saber. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a crear contenido que les resulte interesante y relevante. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.